Hace unos años se celebró específicamente en Inglaterra un congreso de diferentes religiones con la idea de reunir a expertos en distintos dogmas y comparar sus enseñanzas. En un momento dado, estos expertos preguntaron si el cristianismo tenía algo particular que no pudiera encontrarse en ninguna otra religión. Pensaron en la encarnación, pero otras religiones tenían a los dioses en formas humanas. Mencionaron la resurrección, pero otras creencias cuentan de personas que habían resucitado. Mientras estos hombres en este congreso discutían sobre esto, entró al salón un hombre a quien respeto mucho, llamado C.S. Lewis, uno de los grandes pensadores y defensores de la fe cristiana. Y preguntó que a qué se debía la discusión, dijo C.S. Lewis. Ellos le explicaron a C.S. Lewis que estaban discutiendo si había alguna contribución única del cristianismo que no podía encontrarse en ninguna de las otras religiones. Sin pensarlo dos veces, C.S. Lewis respondió: eso es fácil. Es el concepto de la gracia, dijo C.S. Lewis. Es lo único que no se encuentra en otras religiones. Los llamados expertos tuvieron que concluir que es cierto, que en ninguna otra religión Dios hace un ofrecimiento de su amor y de su salvación completamente gratis, de forma incondicional. Hermanos, solo en el cristianismo bíblico se da esa condición. En todas las demás religiones, el pecador necesita hacer algo, obras de algún tipo, para obtener el favor de Dios. En la fe cristiana, mis amados hermanos y amigos, el perdón de Dios y por tanto la salvación del hombre es obra de un Dios soberano, omnibenevolente y misericordioso, que otorga el perdón y el resto de sus bendiciones a sus criaturas solo por la inmensa gracia de Él. Alguien decía que solo hay dos religiones, no muchas como pensamos. Algunos dicen hay muchas religiones en el mundo. No, hay solo dos. La que es por obras y la que es por gracia. La que es por gracia se llama cristianismo bíblico. Y la que es por obra, ahí puede meter todas las religiones que usted se imagina. Así que no hay muchas, solo dos. A manera de comparación, de forma abreviada, pensemos en algunas de las religiones, solo en algunas. El budismo, por ejemplo, tiene un sistema de 8 pasos para llegar a liberar al hombre de sus deseos egoístas en esta vida, porque no hay otra vida después de esta. El budismo es una religión atea. Son obras humanas que tiene que hacer el hombre para ser liberado de dicho egoísmo. Dicho sea de paso que Buda abandonó a su esposa e hijos para dedicarse a la vida contemplativa. Esto fue una decisión egoísta de paso. Supuestamente ya él pasó por los 8 pasos para ser liberado del egoísmo, pero era un egoísta por excelencia. Allí tenemos obras. Hay que hacer algo para ser liberado de algo. El hinduismo tiene la ley llamada del karma, con K, que habla de cómo el ser humano reencarna una y otra vez por miles y quizás millones de años para purificar su karma hasta llegar supuestamente a unirte con Brahma, cuando entonces pierdes tu identidad. Según las creencias de esta religión, el hinduismo, Brahma, la deidad suprema, es la única verdadera realidad. Y esta es otra religión de obras. Tienen que hacer obras de purificación para tener el par. De nuevo obras, de nuevo esfuerzo humano. En el Islam, Alá es quien determina la suerte de las personas al final de los tiempos, pero nadie puede conocer la voluntad de Alá. Al final de cuentas, Alá
determinará si entras o no a su presencia. Hay un código que cumplir y Alá evaluará tus obras para salvación o condenación. Otra vez el esfuerzo humano. De nuevo. Solamente, repito, solamente el cristianismo bíblico, allí es solamente donde encuentras la idea de una salvación ofrecida al hombre pecador por gracia, basada únicamente en el amor incondicional de Dios. Todas las religiones, póngale catolicismo romano, santería, espiritismo, lo que quiera, póngale. El hombre tiene que hacer algo para ganar una espiritualidad o alcanzar una supuesta salvación o tener el favor de su Dios. En todas el hombre tiene que hacer algo. Siempre el esfuerzo humano. El cristianismo bíblico es el único que se caracteriza en donde se ofrece perdón al hombre únicamente por gracia de Dios, sin esfuerzo humano. Ahora, mis hermanos y amigos, recuerden que la única razón por la que el cristianismo puede ofrecer el amor de Dios de forma incondicional es porque una persona pagó la deuda pendiente que teníamos cada uno de nosotros. De manera que la gracia de Dios puede ser definida como las riquezas de Dios dadas a nosotros a expensas de Cristo. A expensas del sacrificio que Cristo hizo, y de eso nos habla Pablo en Efesios capítulo 2. Acompáñenme allí, por favor. Efesios capítulo 2. Dice la palabra del Señor en Efesios, capítulo 2, versículo 1 en adelante, y Él, hablando de Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Verso 3 de Efesios 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Verso 4, aquí la palabra que hace la diferencia, pero Dios, cada vez que usted lea la Biblia y se encuentre un pero Dios, deténgase. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad. Miren esto, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don o un regalo de Dios, no por obras. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Qué hablamos? Todas las religiones, esfuerzo humano, obras. El cristianismo no, dice no por obras. ¿Por qué? Porque fue por gracia, fue un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. Y la pregunta es, ¿cuál es el problema con las obras? ¿Por qué no por obras? ¿Cuál es la razón? Bueno, yo pudiera hablar mucho sobre esto, pero quiero dar solo unas pinceladas de por qué vemos en la Biblia que la salvación no es por obra. Y vamos a ver lo que algunos han llamado como el criterio tripartito. Una muy útil manera de analizar las enseñanzas de la Biblia sobre este tema de las buenas obras es ver la manera en la que la Confesión de Fe de Londres de 1689 define las obras de los no creyentes, o sea, de los no cristianos. Ponga atención lo que dice el capítulo 16, párrafo 7 de la Confesión de Fe de Londres, la cual hace algunas distinciones importantes acerca de las buenas obras realizadas por los no cristianos. Y dice, los puritanos escribieron,
las obras hechas por hombres, y aquí en hombres englobamos a mujeres y hombres, los hombres no regenerados o que no han nacido de nuevo o que no son cristianos, aunque en sí misma sean cosas que Dios ordena y de utilidad, no olviden eso, son de utilidad, a pesar de que no tienen a Cristo, son de utilidad, y de utilidad tanto para ellos como para otros. Sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta, de acuerdo con la palabra, ni para un fin correcto, la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia por parte de Dios. La confesión dice que la primera razón por la que las buenas obras que hacen los hombres, que a pesar de ser de utilidad para otros, no pueden salvar a los hombres, en primer lugar es porque no proceden de un corazón purificado por la fe. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando escribe a los romanos en Romanos 14:23? Dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe. Todo lo que no proviene de un corazón regenerado, salvado por gracia, es pecado. Así sea de utilidad, debido a la ley tallada en el corazón de ellos, como establece Pablo en Romanos capítulo 2. Las acciones de los hombres, por más buenas que sean, deben fluir de la fe salvadora si se quiere agradar a Dios con ellas como buenas obras. Y un incrédulo, alguien que no tiene a Dios, a pesar de que sus buenas obras pueden ser de utilidad para él y para otros, no pueden salvarle porque no provienen de un corazón regenerado. Para que estas obras sean aceptadas de alguna manera, deben provenir de un corazón que ha sido salvado por pura gracia. Pero también, estas obras deben venir de un corazón lleno de amor por Dios. ¿Por qué? Porque Pablo lo estableció en 1 Corintios 13, 1 en adelante. Y si repartiese todos mis bienes, dice Pablo, para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, ustedes ven ese nivel, y entregase mi cuerpo para ser quemado, dice, y no tengo amor, de nada me sirve. Y ese nada ahí es nada. Y lo que hace más difícil de cumplir la norma de Dios es que nuestro amor debe ser para Dios y para nuestro prójimo. Hermanos, si los no cristianos no aman a Dios, al contrario, se oponen a Dios. Por lo tanto, aquí el primer requisito que deben tener las buenas obras para ser aceptadas por Dios no lo llenan los incrédulos. Ahora, mis hermanos, las buenas obras pueden tener un sinnúmero de metas inmediatas. Y la confesión dice que no se hacen para un fin correcto, y el fin correcto es la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando los padres ganan el dinero para pagar la comida, la casa y el vestido de sus hijos o miembros de una familia, su meta inmediata es apoyar a sus hijos y a su familia, ¿o no? Esa es su meta inmediata. Para eso muchos trabajan y se desviven. Y esta es una meta buena y admirable, tenemos que reconocer. Por eso es que Cristo dijo, si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos no dará a los suyos lo que le piden. Pero hay un problema con la meta. Los puritanos llegaron a decir, debe ser la meta correcta, la gloria de Dios, para que estas obras sean recibidas. Hermanos, pero tenemos que tener conciencia de que las obras que hacen los no cristianos no son dirigidas para la gloria de Dios. Usted no ve en la televisión que alguien se pare haciendo un donativo de grandes millones a una fundación, o el muy conocido en nuestro país, el bingo de la bondad se le llama. Y dice, bueno, esto lo hacemos para la gloria de Dios. ¿O han escuchado eso? O cuando ven a alguien ayudando en un ancianato, por más bueno que sea, repito, por más útil que sea, no lo ven diciendo, esto lo estoy haciendo para la gloria de Dios. Normalmente es para alimentar su ego, su propio prestigio o el nombre de alguna empresa patrocinante, pero no para la gloria de Dios.
¿O es que acaso cuando ustedes escuchan a sus familiares y le estamos predicando el evangelio y ellos dicen, pero es que yo hago buenas cosas, yo ayudo a la gente, y pregúntele, pero ¿cuál es la meta por la cual lo hacen? Bueno, para ayudarla, porque está en dificultad. Sí, esa es una buena meta, pero hacemos las buenas obras para algo mayor, la gloria de Dios. Y mientras no se hagan para la gloria de Dios, no son aceptadas. Mientras no provienen de un corazón de fe, lleno de amor por Dios y su prójimo, concuerdan con la palabra de Dios y se hagan con la meta correcta para la gloria de Dios, no son recibidas. Hermanos míos, y tengo que decirle que los hombres en este mundo no regenerados nunca hacen buenas obras con estas motivaciones. Por eso son rechazadas, por más buenas y útiles que sean. Si nuestras obras son para agradar a Dios, las metas inmediatas como cuidar a nuestras familias, obedecer a nuestros padres y cosas así, deben ser parte de un cuadro más grande. Debemos hacer estas cosas porque en esencia nosotros queremos glorificar a Dios viviendo en el modo en que Él le agrada, en que le agrada a Él, porque Él es el dador de la vida, el creador, y nosotros simplemente criaturas. Por eso el mismo Pablo dijo, si coméis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. De lo contrario, rechazadas. Y pregunto, ¿las obras de los incrédulos vienen de un corazón regenerado? No, son incrédulos. Vienen de un corazón que ama a Dios, no le aman, como lo establece la Escritura. Se hacen con la meta de glorificar a Dios o buscar su propia gloria. Saquen sus conclusiones. Pedro dijo algo similar cuando instruyó a sus lectores acerca del uso de los dones espirituales que da a Dios. Y Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, verso 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado. Ese es el llamado. Si no se hace por un corazón regenerado, proveniente de un amor a Dios, conforme a la palabra de Dios y con la meta correcta, no serán recibidas jamás por nuestro buen y soberano Dios. Hermanos, Dios premia y aprueba solo esas obras que tienen su gloria como la meta final. Únicamente. Pero no podemos olvidar una enorme realidad unida a aquello que acabamos de mencionar. Busquen en sus Biblias Romanos capítulo 3, versículo 10. Romanos 3:10. Esta es una realidad sumamente importante que nos ayuda más bien a entender lo anterior. ¿Por qué la meta de los hombres siempre va en sentido contrario? Y dice Romanos 3:10, el apóstol Pablo dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y escuchen bien todos, porque esto va para todos los que estamos aquí. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. ¿Vieron eso? Verso 12. Todos se desviaron, y esto nos incluye a nosotros. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Wow. Esta es la mejor radiografía del ser humano. La mejor. Todas las facultades del hombre están teñidas por el pecado. No hay quien entienda. Los hombres pueden entender muy bien lo que tiene que ver con ciencia o muchas áreas más, pero cuando toca hablar de Dios, fallan. Todo lo que tiene que ver con el Dios supremo, fallan, porque sus facultades han sido teñidas por el pecado. Su mente, su corazón, sus emociones, su voluntad.
Y por tanto todas las obras de los hombres están teñidas por la maldad en el interior de sus corazones. La mente quedó entenebrecida, el corazón se volvió de piedra, la voluntad quedó esclavizada al pecado. Esto es lo que ha sido llamado la depravación total del hombre. Somos muertos espirituales, aunque no lo veamos así. Por eso nos conducimos hacia el mal. Debido a la caída de los hombres, es que sus obras jamás van direccionadas hacia la gloria de Dios, ya que el hombre pecador constantemente va en busca de su propia gloria, satisfacer su propio ego, alimentar su yo. Pero si quedamos aquí y vemos lo que dice la Escritura de que todos están destituidos de la gloria de Dios, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien haga lo bueno, realmente esto sería o es una muy mala noticia para nosotros. Y la pregunta es, ¿y qué pasa ante esta realidad tan tenebrosa, oscura y dolorosa? Bueno, es allí donde actúa la gracia de Dios. Las obras no pueden hacer nada, las obras solo pueden condenarnos, la ley solo puede hacer eso. La gracia de Dios es aquel atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. ¿Vieron eso? La gracia de Dios es ese atributo por medio del cual Dios nos concede lo que no merecemos. Algunos definen la gracia de Dios simplemente como el favor inmerecido de Dios. Cuando alguien te da algo, aun cuando te mereces lo contrario, eso es gracia. Eso es gracia. La salvación del alma es un regalo, es un don de Dios. Un regalo otorgado de manera inmerecida. La gracia excluye, por lo tanto, la posibilidad de que las obras de los hombres puedan contribuir a su salvación. Creo que ningún otro texto de la Biblia puede ser tan claro como Romanos capítulo 11, versículo 6, donde dice, pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Un análisis muy bueno que hace el apóstol Pablo. En la doctrina de la Iglesia Católica Romana, ante la cual se levantaron las conocidas 5 solas de la Reforma, de la que hoy hablamos es sola gratia o solamente por gracia. La Iglesia Católica Romana se entiende que la salvación es por gracia más las obras de la ley o las obras que el hombre realiza. Pero de una manera muy clara, el texto de Romanos que acabamos de leer excluye la posibilidad de que las obras y la gracia cooperen para la salvación. Las obras excluyen la gracia y viceversa. Si es por gracia, no es por obras. Y si es por obra, no es por gracia. Ustedes han visto aquella práctica muy común de la misa. Algunos que han asistido o que todavía asisten se han preguntado qué significa eso. Y ese ha sido el gran problema del ser humano. Hace cosas sin saber por qué las hace. Y es por eso es que muchos son atrapados. En muchas iglesias lo que hacen es vaciarle el dinero y promover un escándalo sin control, porque no estudian las Escrituras. Una de las funciones de la misa es sacar el espíritu de la persona del llamado purgatorio, para que esa persona luego llegue a su descanso en el cielo. ¿Qué quiere decir eso con lo que hablamos ahorita? Obras. Obras. La salvación es por gracia o por obras. Hemos visto que es pura gracia de Dios. Un regalo inmerecido. Tú merecías lo contrario y a Dios se le plació salvarte. No hay nada que hagas, repito, nada, ni siquiera 50 misas y 100 rosarios que pueda salvarte. Y si no me crees, te invito, leas tu Biblia. Y si encuentras la palabra purgatorio, tráemela.
Y también te quiero preguntar quién la escribió. Esa palabra no existe. Lo que pasa es que muchos de ustedes ni lo saben porque no leen la Biblia. Si tan solo la leyeran como vimos la semana pasada, entenderíamos el camino a la salvación, fuéramos menos engañados y conoceríamos verdaderamente a Dios. Efesios capítulo 2, versículo 1, volvamos allí. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, y Él, hablando de Dios, os dio vida. Ya va. Él nos dio vida. Para que alguien nos dé vida es porque nos encontrábamos muertos o no. No puedes darle vida a alguien que está vivo. Y Pablo lo responde más adelante. Y Él, hablando de Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y algunos dirán, pero pastor, pero mire, yo siempre he estado vivo. Aquí está hablando de una muerte espiritual. Así se describen a los hombres que no tienen a Dios verdaderamente, seres muertos espiritualmente. Y dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermanos, esta gracia de Dios no se manifestó a personas que tenían un buen corazón o que de alguna manera merecían las riquezas de Dios. No, para nada. Sino más bien que esta gracia se manifestó al hombre pecador, perdido y enemigo de Dios. Esta gracia abundante obró para bendecir a una multitud incontable de hombres y mujeres que se encontraban en un estado de putrefacción espiritual. Esta es la maravillosa gracia de Dios. Tal vez no nos dábamos cuenta de nuestra condición corrupta. Así como el cerdo no se da cuenta de la suciedad en la que anda. Nuestra condición era tan degradante que nos habíamos acostumbrado al vómito de nuestras maldades y nos parecía un manjar delicioso. Ya habrás observado a muchos incrédulos actuar en sus maldades y de seguro se habían preguntado ustedes, ¿no se da cuenta de lo horrible de sus acciones? ¿No les ha pasado eso? Verdaderamente no se da cuenta. Él piensa que actuar de esa forma es algo normal. Así éramos nosotros, mis hermanos, antes de que la gracia de Dios nos transformara. Ya nos acostumbramos a las mentiras, el egoísmo, el orgullo, pecados de inmoralidad sexual. Nos acostumbrábamos a todas estas cosas, a la vanidad, al maltrato, etcétera, etcétera, etcétera. Y puedo seguir nombrando pecados incontables que reprocha la palabra de Dios. Todo cambió fue cuando llegó la gracia transformadora de Dios a nuestras vidas. A veces pensamos en Dios o pensábamos en Dios. Porque algunos podrán decir aquí, hey pastor, pero yo no venía a la iglesia, pero yo siempre le daba gracias a Dios por todo. ¿Han escuchado eso? Yo también. Pero a veces pensábamos en Dios, especialmente cuando estábamos pasando por situaciones de gran dificultad. Ahí era donde aparecía Dios en escena. Pero esto no era un pensar en Dios de sincero arrepentimiento, sino más bien el tratar de hallar en Dios la solución de nuestros problemas para luego que se solucionara el problema, continuar revolcándonos en el pecado. Dios, yo no quiero a Dios, sino los favores de Dios. Por eso muchos están siendo robados en muchas iglesias. Porque no entran en una iglesia buscando realmente de Dios, sino lo que Dios les pueda dar. Y cuando no lo consiguen, viven frustrados. Y es allí la decepción de muchos sobre Dios. Realmente nosotros debemos correr a los brazos de nuestro buen y soberano Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos puede dar. Y eso es una motivación egoísta y errada que tendrá sus consecuencias a corto o a largo plazo. Dios es hermoso, precioso,
glorioso y majestuoso, así no me dé absolutamente nada. Se nos olvida que somos simples criaturas, somos hechura suya, somos seres creados. Eso es como un niño que le da órdenes a la madre. Dice, ¿y quién te crees tú? Eso somos nosotros. ¿Quién no creemos nosotros al sublevarnos contra un Dios poderoso y soberano, que por su misericordia es que no hemos sido consumidos? ¿Quién eres tú? A Dios no se le busca por lo que Él nos puede dar, sino por lo que Él es. Por lo que Él es. Y sigue diciendo Pablo, en los cuales anduviste en otro tiempo, hablando de los pecados, siguiendo la corriente de este mundo. De esta condición caída y pecaminosa no se ha librado nadie, absolutamente nadie. Cuando Pablo escribe, los cuales anduviste en otro tiempo, está incluyendo a todos los creyentes. Nadie, absolutamente nadie se salvó de caer en las profundidades del mal. De alguna manera u otra, todos los que estamos en este salón, todos somos culpables de pecado. Todos. Desde nuestros pensamientos impuros, las malas motivaciones con las que hacemos las cosas, y eso no hablar de nuestras acciones. Es posible que algunos pensarán en medir o pesar sus actuaciones y compararlas con los otros creyentes, pero aunque las obras de nuestro pecado no hayan llegado a ser como los crímenes de Adolfo Hitler, de todas maneras, así como Hitler, nos revolcamos en el pecado. ¿Acaso nuestro corazón no era orgulloso? Mi corazón era muy orgulloso y lo es todavía. Arrogancia, espíritu crítico, murmuración, egoísmo, vanagloria, malas palabras, mentira, pensamientos impuros, y no he nombrado asesinatos y robos. Y ya somos culpables de muchos pecados. Y un solo pecado es suficiente para enviarnos al infierno. Uno solo. Y estoy seguro que acá, todos los que estamos acá, hemos cometido más de uno. ¿Acaso no estábamos en rebeldía contra nuestro Creador? Cuando actuábamos con gran moralidad de que yo no he hecho algo malo, de que yo soy íntegro, en el fondo de nuestro corazón no había confianza en que éramos mejores personas que el resto. Gracias a Dios que no soy como aquel. Pero esto es también rebeldía contra Dios. ¿Saben por qué? Porque encontramos satisfacción espiritual en nosotros mismos, olvidándonos de nuestro Hacedor. Pero Pablo sigue diciendo en el verso 2, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermano, cuando el hombre pecó en Edén, lo hizo obedeciendo a la voz de Satanás en contra del mandato divino. El Señor había entregado la tierra al hombre para que éste la gobernara en una perfecta comunión con su Creador, pero el hombre decidió mantener comunión no con su Creador, sino nada más y nada menos que con el enemigo de Dios. Por eso dice Santiago, todo aquel que se considera amigo de este mundo se convierte en un enemigo de Dios. En Edén, el hombre fue mal enseñado por Satanás y decidió rebelarse contra el mandamiento puro y santo de Dios, que le garantizaba continuar disfrutando de una vida espiritual abundante y en comunión con el santo ser. El resultado fue desastroso para la raza humana. Nosotros estamos arrastrando las consecuencias de ese pecado. Ahora la raza humana había convertido a Satanás en su Dios. Pero este Dios era diferente al único y bondadoso Creador eterno. Este Dios le cegaría el entendimiento a los hombres completamente para que no miraran las bajezas de sus maldades, sino que los volviera esclavos de sus propias miserias. ¿No han visto personas que quedan esclavas al pecado y dicen, ¿cómo hago para salir de esto? Quiero dejarlo y no puedo. Porque eso es el pecado, nos vuelve esclavos.
hermanos y amigos. Pero qué grandes bendiciones espirituales tenemos en Dios. Ya no tenemos que actuar conforme a la corriente del mundo. Ya no tenemos que andar esclavizados en las constantes modas y filosofías que inventa el mundo para entretenerse a sí mismo, sino que ahora andamos en novedad de vida porque hemos obedecido al Señor y le hemos seguido. Aquellos que realmente han sido salvados. Y dice en el verso 3 Pablo, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Hermanos, Pablo afirma que la vida normal de la persona, si la obra de la gracia de Dios consiste en complacer los deseos de la carne. Vivimos para eso sin Cristo, en complacer los deseos de la carne. Acompáñeme al libro, la carta de Pablo a los Gálatas, Gálatas capítulo 5, y veamos cómo se describen las obras de la carne aquí. Gálatas 5, 19. Aquí se dan las que se conocen como las manifestaciones o las obras de la carne. Y dice Pablo que las obras de la carne son adulterio, en primer lugar. ¿Hay alguien que se declare inocente de esto? Porque Jesús dijo que aquel que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Siguiente, fornicación. Relaciones antes del matrimonio. Inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Cuántos de los que están aquí no servían a otros dioses? Y no hablo solamente a una imagen hecha de yeso, me refiero al Dios dinero, al Dios trabajo, al Dios familia, a los dioses amigos, al Dios alcohol. Dice hechicerías, enemistades. Otra de las obras de la carne, pleitos. ¿Cuántos no han estado involucrados en pleitos? Y dice celos, iras. ¿Cuántos no son aquí de los que en medio de una pequeña discusión explotan en ira? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Y debo decir que la Biblia dice que aquel que rechaza a su hermano es considerado un homicida. Y dice borracheras, orgías, y por si algo se le escapa, y cosas semejantes a estas. No es un secreto que en esto nos deleitábamos antes de ser bendecidos por la gracia de nuestro soberano Dios. Pablo utiliza la expresión obras de la carne para referirse al ser humano en su totalidad. La carne se relaciona con lo humano. El ser humano es malo en su totalidad, tanto su parte material como su parte espiritual. Las aparentes buenas acciones que hacemos no son más que el deseo por sentirnos bien y aliviar nuestras conciencias para poder continuar rebelándonos contra los mandamientos divinos. He visto muchos casos de hombres que adulteran contra sus esposas y empiezan a tratarlas como unas reinas. Y él les dice, ¿qué hiciste? Todo para aliviar su conciencia. Para aliviar su conciencia. Y dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta era nuestra realidad, la realidad de que éramos rebeldes. ¿Qué merecíamos del Dios Santo contra el cual nos habíamos levantado? Su ira. Por eso dice Pablo, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Lo mismo que los demás. Esto parece que no ha sido entendido por algunos modernos predicadores que prefieren evangelizar hablando solamente del amor de Dios sin mencionar el justo juicio divino. Los dos elementos deben ir de la mano. Si decimos al pecador que Dios le ama como Él es, pero no le hacemos ver que este amor solo puede ser manifiesto si se vuelve de su rebeldía, y que si persiste en pecar, la ira de Dios vendrá sobre él, entonces somos predicadores que falsificamos el evangelio y estamos conduciendo esas almas al infierno. Antes de la buena noticia debe ir la mala noticia.
Y dice Pablo en el verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Hermanos, nótense que no dice que Dios tiene misericordia, dice que es rico en misericordia. Cuando ustedes escuchan de alguien que es rico, usted dice, tiene mucho. Bueno, son incontables las misericordias de Dios. Dice, pero Dios. Un pastor cuenta que una vez, creo que fue su hija, le lleva un obsequio, un cuadro envuelto en papel, y cuando él lo abre, solo tenía una frase que decía, pero Dios, y la tiene colgada en su oficina. Porque esa frase hace una diferencia abismal en nuestra vida cristiana. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Hermanos, las verdades del pasaje anterior no contradicen las verdades que dice Pablo en este verso. Dios manifiesta su ira para con los vasos preparados para la ira, pero ha querido manifestar su misericordia para con aquellos que ha preparado para hacer notorio su amor y su gracia. Dios manifiesta su amor de manera abundante, solo que lo hace de dos maneras y con dos propósitos. A unos le manifiesta lo que se conoce como amor temporal o gracia común. Por ejemplo, Dios hace salir el sol para justos e injustos. Dios hace llover para justos y malos. Eso se llama gracia común, el amor temporal. Dios hace que los frutos del campo alimenten a los más terribles pecadores, así como a los justos. Estas son obras del amor de Dios. Pero no podemos decir que Dios ama como Padre a sus pecadores. Más bien Dios ama a su creación y la sustenta y la conserva hasta que llegue el día en el cual destruirá a sus enemigos, y la sustenta y la cuida por medio de las manos de esos pecadores. O sea que aún Dios hace el fruto de la tierra no principalmente para alimentarlos a ellos, sino para sostener su tierra, su creación. Pero hay otra clase de amor que se conoce como el amor especial y eterno de Dios. Un amor que está basado en el plan electivo de salvación. Este amor solo se ha manifestado a aquellos que forman parte de su plan redentivo, o sea, a sus hijos. Aquellos que han creído en Cristo Jesús como su único Salvador y se han arrepentido de sus maldades. Esos gozan del amor especial de Dios. Esos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Y esto no ha cambiado, mis hermanos. Pablo habla como un hombre asombrado de lo que Dios ha hecho. Hermano, Pablo dice que somos muertos espiritualmente. ¿Y quién ha de interesarse en un muerto? ¿Quién? Nadie. Nadie se interesa en un muerto. Nadie se interesaba en nosotros. Absolutamente nadie. Pero lo incomprensible de su amor es que mostró interés por muertos que nada bueno podían dar ni hacer. Nada bueno, hermanos. Cuando comprendemos la profundidad de esta verdad, podremos ser más humildes y agradecidos para con aquel que obró tan misericordiosamente para bendecirnos cuando solo merecíamos la maldición eterna. Cuando podamos entender que nosotros no pudimos hacer nada, absolutamente nada para nuestra salvación, podremos disfrutar de la gracia de Dios. Porque sabremos que tampoco podemos hacer nada para conservar esa gracia. Cuando entendamos que estamos muertos espiritualmente, que no podíamos tomar ninguna decisión para volvernos a Dios, que no podíamos ofrecer nada por nuestra salvación. Lo único que podíamos ofrecer por la salvación de nuestras almas eran nuestros propios pecados. Más nada teníamos que ofrecerle a Dios. Señor, ¿qué te puedo ofrecer para salvarme? Solo pecados. Solo pecados. La Biblia dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es del Señor.
Él es el que obra vida en nosotros solamente por gracia. Solamente por gracia. Gracia es que yo no tuve ni pude hacer nada para mi salvación, sino que Dios lo hizo todo por mí. Eso es gracia. Y esa gracia no solamente la necesitamos para ser salvados, sino que también la necesitamos para ser santificados. Alguien decía que las debilidades y las tribulaciones son necesarias para comprobar que su gracia es suficiente. Necesitamos de su gracia aún en los momentos más oscuros, temibles en nuestra vida. De acuerdo a Efesios 2, la razón por la que Dios decidió salvarnos no radica en nosotros, sino exclusivamente en la benevolencia de su ser. El texto de Efesios capítulo 2 revela con claridad las motivaciones de nuestra salvación. En primer lugar, las riquezas de la misericordia de Dios. En segundo lugar, el amor incondicional de Dios. Y en tercer lugar, la gracia de Dios. Esas son las tres cosas por las que más le damos gracias a nuestro Señor. Por su gracia, por ese regalo inmerecido que es la salvación. Porque cuando merecíamos la condenación de nuestras almas por nuestros pecados, a Él le plació enviar a su Hijo y salvarnos y perdonarnos de una vez y para siempre. Eso es gracia. En segundo lugar, misericordia. Y en tercer lugar, amor incondicional. Dime qué razón le diste a Dios para que te amara. Cuando lo que hacías era rebelarte a Dios, servir a tus propios dioses, servir a tu propio ego. Dime, no había nada que nos hiciera merecedores de ese amor infinito, grande, bondadoso y precioso. Por eso es incondicional. Si fuera por condiciones, por algo que tú hubieses hecho, tú y yo no gozáramos del amor de Dios. Y es increíble que estas son las tres cosas por las que vivimos gozosos, y especialmente los calvinistas, recordando el amor incondicional, la gracia de Dios y la misericordia. Y son las tres cosas que menos mostramos para con los otros. Nos cuesta mostrar gracia, misericordia y amor incondicional para con los demás. Y son las tres cosas de las cuales nos gozamos, que han sido recibidas por la mano de Dios. Dios creó al hombre para vivir en relación estrecha con Él. Pero el hombre pecó y se alejó de Dios, y desde entonces ha dado evidencias de la maldad que se esconde en su corazón. Por medio de su Hijo, del gran Redentor, del Rey de Reyes, Dios ha ofrecido un camino de salvación a personas que no merecen dicha salvación y que nunca han deseado transitar por los caminos de Dios. Dios envió lo más precioso en el universo, al Rey de Gloria, al Salvador del mundo, al único que pudo cargar sobre sí la justa ira de Dios por aquellos que solo merecían condenación, castigo tras castigo. Él derrama ese amor tras amor. Esto es incomprensible a la mente humana. Por eso es un amor incondicional. Por eso la gran manifestación de amor no son flores. La gran manifestación de amor es la cruz del Calvario, donde se derramó la sangre del justo, de Dios hecho carne, nuestro Señor, por miles de pecadores que solo merecíamos condena tras condena. Y ustedes dirán, pero si Dios es justo, ¿cómo nos liberó sin necesidad de hacer nada y sin castigarnos? Nosotros creemos que cuando alguien hace algo, algún crimen o algo, debe pagar. Dios es justo, solo que alguien pagó en nuestro lugar. El sustituto, como le llaman los evangelios, el justo por los injustos. El lugar donde nosotros merecíamos estar, Él dice, colócate a un lado. Aquí está el registro en blanco de tus maldades. Mi Padre las ha cargado sobre mí. Y tú ahora, por medio de la fe,
recibirás perdón y ahora podrás ver a Dios y gozar de Él y deleitarte en tu Creador. Pero, ¿y qué hice yo para que tomaras mi lugar? Nada, por gracia sois salvos. Por gracia, un regalo inmerecido. Pero Dios, que es rico en misericordia, se ha apiadado de nosotros y nos ha otorgado una salvación basada exclusivamente en su gracia, su amor incondicional y su misericordia eterna. Por más cosas que hagas, jamás podrás salvarte. Y esa es la buena noticia del Evangelio. Por eso el Evangelio significa buena nueva de salvación. Una vez a un estudiante del seminario le preguntaba, ¿qué es el Evangelio? Y él me decía, el Evangelio es no tener dioses ajenos delante de Dios. El Evangelio es guardarte del pecado. El Evangelio es no mentir, no robar, eso es vivir el Evangelio. Y le decía, pero eso es una muy mala noticia, porque yo no cumplo ninguna de esas cosas a la perfección. Yo a diario fallo en ellas. El Evangelio no se trata de lo que tú hagas, se trata de lo que Él hizo. Por eso alguien decía que la salvación sí es por obras, pero por la obra de Cristo, por su obra perfecta y gloriosa. Y es increíble que Dios tome un pecador de este mundo caído y corrupto, lo toma por su gracia, lo salva, lo regenera, lo limpia, le da vida, lo vuelve a colocar en este mundo corrupto y lo guarda hasta la eternidad. Eso es poder de Dios para salvación, eso es poder. Y eso es algo que ningún dogma, ninguna religión, ninguna obra puede hacer por ningún hombre. Solamente Jesús. Si no, miren a sus vidas, lo que muchos de los que están aquí, como dice Pablo, muchos de nosotros éramos igual que los demás. Pero no se olviden, éramos pasado. Y Dios ha prometido tirar nuestros pecados al fondo del mar y dice, y no los recordaré jamás, jamás. Wow, eso es gracia. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque Cristo pagó una vez y para siempre. Pagó el sustituto. Fue propicio para nosotros. A pesar de ser el justo, el Salvador, Dios decidió cargar en Él, como dice el profeta, el pecado de todos nosotros. Fue cargado en Él. El registro de nuestros pecados está en blanco, mi amado hermano. Es por esa razón que ustedes y yo nos podemos acercar ahora confiadamente, y miren cómo le llaman, al trono de ¿qué? De la gracia. Es por eso que ahora podemos decirle, Padre nuestro que estás en los cielos. Se convirtió en nuestro Padre. Nos adoptó. Y tenemos ahora un hermano mayor y es Cristo. Él es el Hijo legítimo. Nosotros adoptados, pero nos ama igual por medio de sus méritos. Cuando oramos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, lo que estamos diciendo es, te pedimos estas cosas, que sean escuchadas por los méritos de Él, no míos. No me mires a mí. Señor, si me miras a mí, solo querrás derramar ira sobre mí. Mírame a través de Él y derramarás tu gran amor sobre mí. Y por eso es que tú y yo, pese a las dificultades y las grandes pruebas, seguimos en pie. No por ti, sino gracias a Él. Bendito Salvador. Como dice un himno, sublime gracia del Señor
que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido, y Él me halló. Mis hermanos, no olviden que hemos sido salvados solamente por gracia. Y nos sostenemos solamente por gracia. Y quisiera culminar con esta ilustración. Y algunos la han escuchado. Alguien describía la vida del creyente como la vida de un malabarista. Aquel hombre que tiene varios palillos en los pies y en las manos y en la cabeza, y en cada uno de ellos platos de vidrio. Y él está tratando de sostener sus platos, y mientras él los sostiene, él está contento. Pero cuando uno de esos platos se cae, llega la frustración, la depresión y la tristeza a su vida. Y así es la vida del creyente, donde en cada uno de estos platos está la oración, la lectura de la Biblia, las buenas obras, etcétera. Y él vive gozoso cuando es eficiente en cada una de ellas. Pero cuando una de ellas falla, llega la tristeza y se deprimió. La vida de muchos creyentes sigue dependiendo, lamentablemente, el gozo de lo que ellos hacen y no de lo que Cristo ya hizo. Ya Él pagó aún por tu negligencia. Ya Él pagó por tu pecado. Y dice, y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Somos las personas más felices del mundo, más gozosas del universo. Solo que como seguimos poniendo nuestro gozo y la esperanza en las cosas de aquí, tenemos los pies atornillados en esta tierra, es imposible gozarnos como debemos gozarnos. Por eso debemos rogar al Dios del gozo que nos dé lo que necesitamos. Y ese gozo empieza donde todo empezó, en la cruz del Calvario. Tú no hiciste nada para salvarte y no podrás hacer nada para devolver tu gozo. Tu gozo viene del Señor, de Él, quien nos dio paz por medio del perdón otorgado por los méritos de Jesús. Aquellos que están aquí sin Cristo, no intenten seguir haciendo obras que no se van a salvar. Y si quieren comprobarlo cuando estén en el infierno, será lamentable. Pero Dios hoy extiende su misericordia, su gracia y su perdón para que vengan a Él, le rueguen que los perdone y dígale: Señor, es imposible salvarme por mí misma, por mí mismo. Hazlo tú, perdóname y límpiame de toda mi maldad. Él dice que a nadie que venga a Él lo rechazará. Y ese mismo que dijo eso dijo: y nadie viene al Padre sino por mí. Pura gracia, pura gracia. Oremos.